Uno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos el día de hoy, que es 8 de agosto del 2025. Estamos por dar inicio a la 31ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Les recordamos que esta sesión la pueden ustedes ver a través del canal de YouTube que tiene el mismo nombre. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor César Arturo Sereno Marín y cedo la palabra a la doctora Rosy de la Torre, que es la anfitriona el día de hoy, la moderadora de esta sesión. Adelante, doctora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo, y buenas tardes a todas y a todos. Pues para nosotros es un gusto poder recibir como un invitado muy especial el día de hoy al doctor César Sereno Marín, quien es egresado de nuestra universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y me voy a permitir darles a conocer algunos de los datos curriculares. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Derecho de la Información y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por el periodo 2019-2024. Es jefe del departamento, fue jefe del departamento editorial y de la librería universitaria de nuestra Casa de Estudios en el año 2019. Ha sido coordinador de diversas obras colectivas, así como autor de artículos científicos y capítulos de libro en materia de transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia ambiental. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, España, así como en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, además es un destacado docente de diversos programas de nuestra casa de estudios. Así que, doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y estamos a la escucha atenta de tu participación. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos y a todas. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes pues, un ratito de rollos ambientalistas que tenemos por acá. Sobre todo agradecer a la doctora Rosa María, ¿no? La invitación eh, a esta charla, ¿no? Yo así la quiero ver, una charla donde podamos reflexionar acerca de qué es la justicia ambiental, ¿no? Y cómo podemos construir un concepto que evidentemente abone a la constitución de mejores leyes, mejores normas, mejores políticas públicas en materia de protección al ambiente, ¿no? Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartirles por aquí la presentación y pues atento también a cualquier duda o comentario acerca de esta plática, ¿no? Que pues, denominamos justicia ambiental sentiente y participación ciudadana. Em, muy rápido, ya me pasé. Muy rápido aquí les comento, ¿no? Cómo vamos a estructurar un poco esta práctica que es mi guía, ¿no? Para no salirme, porque luego a uno le gusta hablar y se nos van luego los temas y los tiempos, y pues un poco más para estructurarme a mí mismo, ¿no? En la guía de la charla. Vamos a hablar rápido de lo objetivo, ¿no? De esta plática. En general, ¿no? La noción de justicia, de inteligencia sintiente, de esta justicia ambiental sintiente que estamos nosotros ahí denominando para la protección de el ambiente y los elementos que la componen, participación ciudadana como colofón, digámoslo así, ¿no? De la plática y un poco más bien como retos, ¿no? Hacia dónde podríamos abonar, ¿no? Desde la ciudadanía y pues unas conclusiones, una conclusión por ahí que pusimos un poco para cerrar nuestra plática. El objetivo, ¿no? De nuestra plática pues es reflexionar em, y hacernos reflexionar acerca de pues, un concepto de justicia ambiental que verdaderamente nos permita de forma efectiva proteger, ¿no? El medio ambiente, proteger los elementos que lo componen. ¿Sí? El ambiente tal vez como un todo, como un sistema interconectado, o de manera particular, ¿no? Si queremos proteger algún elemento del ambiente, llámese la flora, la fauna, el agua, el suelo, el aire, ¿no? Cualquiera de sus elementos, incluido, ¿no?
el propio humano, pues, que forma parte, ¿no? De este sistema llamado ambiente o llamado naturaleza, ¿no? Como le podamos denominar, ¿no? Me gustaría partir un poquito aquí de pues de una reflexión que fue lo primero que en un momento se hizo, ¿no? Acerca de qué era la justicia ambiental. Debo de confesar que antes yo tenía muy limitada mi concepción de justicia y para mí justicia, tal vez un poco por mi formación en la universidad, pues justicia eran procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Eran las instituciones, era un juzgado, un tribunal donde acudir, ¿no? La célebre frase, ¿no? De José María Morelos y Pavón, ¿no? Que todo el que se queje tenga, ¿no? Un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el fuerte del arbitrario, pues eso se nos quedó grabado, ¿no? Y entonces, cuando yo comencé a abordar, ¿no? Debo decir que esta charla está basada en mi tesis doctoral que hicimos en el doctorado de Historia en Derecho y que por ahí tuvimos el honor de que nos lo publicara la editorial Tirán Leblanc, derivado de un concurso por ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. eh, pues quisimos abordar el tema de la justicia ambiental y pues primero era, pues, ¿qué es justicia ambiental? Y entonces me di a la tarea de investigar ya me pasa aquí, algunas definiciones, pero ninguna de ellas me convencía, ¿no? Y no me convencía porque creo que estaban pues muy sesgadas, ¿no? O muy limitadas también por el contexto histórico en el que se dieron, ¿no? Y por las preocupaciones o por las realidades del momento. Y bueno, de manera genérica, ¿no? Les podría decir que las primeras definiciones que yo encontré de justicia ambiental, pues hablaban de un movimiento, sobre todo de sectores afroamericanos, estadounidenses, que se quejaban de la ubicación de los vertederos de aguas residuales, de los vertederos de basura que estaban muy cerca, ¿no? de las colonias pobres, ¿no? Entonces, eso era la justicia ambiental, sí, era un poco decirle a los tomadores de decisiones que reubicaran este tipo de lugares, que no afectaran a un grupo vulnerable, de bajos recursos, históricamente no golpeado, ¿no? Como lo es las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Entonces, de ahí empieza, digámoslo así, ¿no? Como este concepto de justicia ambiental, pero que estaba, digámoslo así, relacionada directamente con un tema socioeconómico y geográfico, ¿no? De ubicación de vertederos de basura y de aguas residuales, ¿no? Como queríamos nosotros, o lo que nosotros queremos en esta propuesta, lo que queremos es construir pues un concepto de justicia ambiental que pueda permear en la legislación, evidentemente, que pueda permear en nuevas leyes o nuevas reformas en leyes actuales, eh, porque algo que me queda claro es que pues depende de cuál sea nuestra visión de justicia, pues creo que es como vamos a construir las normas, ¿no? Y entonces, aquí solo por mencionar algunas digámoslo así, hay más, ¿no? Solo puse algunas de las teorías, ¿no? Que hablan acerca de qué es justo, ¿no? O qué es lo justo, pues podríamos, ¿no? Ver la corriente liberalista, ¿no? Que podríamos por ahí, pues mencionar tal vez a John Rawls, ¿no? Como uno de los máximos exponentes de esta corriente, con su famoso velo de ignorancia, el utilitarismo, ¿no? Que veíamos ahí un poco que para el tema ambiental, pues evidentemente, y para las minorías, pues no es algo que podamos utilizar, ¿no? O sea, la teoría utilitarista de justicia, pues para defender minorías, pues no nos quedaba, ¿no? No cabe. El comunitarismo nos gustaba mucho con Amartya Sen, ¿no? Con la idea de justicia que él menciona en su obra, y cómo la justicia pues debe de estar pensada en personas y no instituciones, ¿no? Un poco la crítica en contra de Rawls, ¿no? Y su teoría liberalista.
el marxismo, pero un poco más, ¿no? No tanto como una corriente de justicia, pero por ahí encontramos algunas interesantes notas, ¿no? Acerca del el famoso ingreso básico universal, ¿no? Entonces es más una teoría de que de igualar ingresos, ¿no? En las personas, ¿no? Pues para que podamos tener un piso base, un mínimo y realizarnos, ¿no? Como personas sin tener que eh, estar preocupados, ¿no? Por qué comer, qué vestir, ¿no? Más o menos. Pero era una teoría económica, ¿no? Básicamente que no nos servía tampoco para lo que nosotros queríamos construir. Y nos encontramos, ¿no? Con una teoría de justicia, ¿no? La teoría de la justicia dialógica o la justicia comunicativa, y por ahí nos encontramos con una autora que seguramente pues muchos de ustedes conocen, más los amigos y amigas, ¿no? Que están de España, ¿no? Y que nos acompañan. Y bueno, yo encontré en Adela Cortina o en su corriente de justicia dialógica, ¿no? O justicia discursiva, justicia comunicativa, ¿no? Hay muchos términos, pero bueno, al final lo que quiero, o lo que yo entendí, ¿no? Digámoslo así, de Adela, ¿no? Y de su teoría en su libro de Justicia Cordial, era justamente esta parte, ¿no? Que fue la que yo básicamente tomé, ¿no? O fue mi guía para decir, bueno, si estamos construyendo un concepto de justicia ambiental, debe de partir de justamente lo que ella nos decía, ¿no? Es decir, ella parte de que la razón humana, pues, se da o se logra a partir de la comunicación, a partir de cómo conversamos con el otro, con los otros, y cómo a partir de ahí, en ese diálogo, vamos decidiendo y vamos acordando qué normas morales, qué normas jurídicas, qué normas religiosas, incluso lo comenta ella, se pueden estructurar cuando estamos todos de acuerdo, cuando estamos todos platicando, ¿no? De ese encuentro, y entonces decidimos con convicción qué normas son correctas y qué normas no son correctas. Entonces, a mí me gustó y considero que sirve mucho, ¿no? Esta idea de la cortina, de que es a partir del diálogo entre los afectados que podamos ponernos de acuerdo, pues, ¿no? Y entonces construir normas que nos puedan, evidentemente, ser de utilidad para proteger el medio ambiente y sus elementos. Entonces, Adela Cortina, ¿no? Con esta definición, ¿no? O este contexto de qué es, ¿no? Esta justicia dialógica o esta justicia comunicativa, me planteo, ¿no? Una parte de, bueno, entonces tenemos que partir de qué queremos proteger, ¿no? Y creo que aquí tenemos una relación, o en los últimos años, ¿no? Al menos así lo considero, y algunos autores que consultamos, pues evidentemente que estamos en una crisis ambiental, evidentemente, ¿no? Lo digo evidentemente porque pareciera que para otros no, ¿verdad? Este diálogo también me la planteé, me la sigo planteando, ¿no? Este diálogo tampoco no existe entre la humanidad, ¿no? Y la naturaleza. O sea, no nos comunicamos con los animales, no nos comunicamos con las plantas, no nos comunicamos con la madre naturaleza. Entonces, creo que ahí tenemos un primer, tal vez, impas, ¿no? Muchos, o como humanidad, ¿no? Tal vez si lo concebimos así, en el cual, pues, no hay esta comunicación. Entonces, no sabemos qué siente la madre naturaleza, no sabemos cómo se expresa, aunque sí se expresa, ¿no? Que también es un punto, la naturaleza se expresa de muchas maneras, tal vez porque no tenemos el mismo idioma, ¿no? Con ella, pero creo que ella se expresa, y creo que, y lo puse aquí como pregunta, ¿no? Si es posible dar este diálogo con la naturaleza, y me parece que sí lo podemos hacer porque se manifiesta y porque se expresa. Y en caso de que no, pues no podamos nosotros entenderla, pues creo que hay personas muy estudiadas, ¿no? Que conocen mucho sobre la biología, la geología, las dinámicas ecosistémicas, filosofía, antropología y todas las ramas de la ciencia, ¿no? Que nos puedan ayudar a comprender, ¿no? De mejor manera qué es lo que está pasando
con la crisis ambiental actual y sobre todo, pues manos a la obra, ¿no? Platicar cómo podemos desde el derecho, evidentemente, construir normas jurídicas, construir mejores leyes que puedan abonar a la construcción de un planeta mejor, ¿no? Eh, un punto también que me llamaba la atención con Adela Cortina era de, bueno, pues tenemos que partir de algo, ¿no? Y en el cual todos estemos de acuerdo, ¿no? Si partimos de realidades diferentes, por eso aquí las fotografías que pongo, si partimos de realidades diferentes, creo que el diálogo no va a lograr su objetivo, ¿no? Y entonces me di a la tarea, y fue por ahí una de las recomendaciones de uno de mis maestros de la Universidad de Colima, era de que abordara un poco el tema de la realidad, ¿no? Y es qué realidad estamos viendo, porque a partir de esa realidad, pues es la que vamos a tener como piso base, ¿no? O como punto de partida para poder dialogar, para ponernos de acuerdo, para ver qué normas vamos a mejorar, qué normas hay que hacer, qué políticas públicas vamos a implementar, ¿no? E incluso como juzgadores, ¿no? Pues con base en qué juzgo, en un expediente o con base en qué voy a emitir una sentencia para decir si hay daño ambiental o no existe un daño ambiental, ¿no? Entonces la realidad es que, al menos en imágenes, como lo ven ahora, pues hay contaminación, hay daños a la naturaleza y pareciera, repito, pareciera que estamos ante una crisis ambiental. Lo digo pareciera porque también hay los críticos, ¿no?, a esto y dicen que pues incluso el cambio climático ha ayudado, ¿no?, a que haya más bosques en algunas zonas. La FAO en algunos datos de los últimos años dice que se produce más alimento, ¿no? Cada vez o cada año se superan récords de producción de alimentos, de granos básicos, etcétera, y que entonces el cambio climático pues pareciera que no es realmente una afectación para algunas actividades agrícolas, ¿no? Particularmente como la FAO. Entonces, hay una realidad que es esta, que pareciera, al menos desde mi punto de vista, pues que es evidente. Pero, ¿cómo entender entonces esa realidad o por qué entonces pareciera que pues tenemos o vemos realidades diferentes o vemos cada quien, ¿no?, una realidad distinta en referencia al estado de la naturaleza o a la contaminación y problemas ambientales? Y entonces me recomendaron un autor, ¿no? Javier Zubiri, también seguramente más de uno de ustedes lo deben de conocer, y de él tomé un concepto que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Para poder abordar la justicia. Me parece que en cualquier tema que lo queramos llevar, pero particularmente en el tema ambiental, ¿no? O de las condiciones actuales que se encuentra nuestro planeta, ¿no? Javier Zubiri, perdón, nos dice que el sentir humano y la intelección, es decir, digamos así, lo intelectual, ¿no? Y lo que se hace a partir de los sentidos, dice que se hacen en un mismo momento, ¿no? Él habla que son actos distintos, pero que se completan, ¿no? En un momento dado o en un solo instante. Y ese acto, ¿no? Es cuando nosotros podemos aprender, dice él, ¿no? Tenemos una impresión de la realidad, la impresión de la realidad. Entonces, este concepto de Javier Zubiri, pues, nos sirve, ¿no? Para identificar, en este caso, qué es la realidad ambiental que tenemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Subir nos dice, las cosas son realidades sentidas, ¿no? La realidad del fuego es sentida como una realidad que quema, ¿no? Es decir, a partir de que nosotros hacemos, digámoslo así, a través de los sentidos, ¿no? El contacto es la manera en la cual sube a nuestro cerebro, ¿no? A nuestro intelecto, y es como entonces nos hacemos cuenta de lo que está a nuestro alrededor o lo que pasa, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, tomando entonces un poquito, ¿no? Estas dos partes, es como construimos nosotros, ¿no? Un concepto de justicia ambiental que vaya hacia el tema de lo sentiente, ¿no? Con este juego, digámoslo así, ¿no? De palabras de la definición de Zubiri, ¿no? Y la justicia dialógica, por ahí que comentamos de Adela Cortina. Em,
pongo algunas imágenes también, ¿no? En referencia a esto. Eh, ¿Cómo, cómo sentir, ¿no? Entonces, el daño ambiental, cómo aprender, ¿no? Dice Javier Zubiri, cómo aprendemos eso que está afuera, ¿no? En este caso, pongo una imagen de un río contaminado, ¿no? Y lo quiero llevar al tema, tal vez un poco también de mi contaminación mental que tengo, ¿no? Les decía yo de, lo llevas al tema de un juzgado, ¿no? Lo llevas al tema de un juez y es cómo un juez valora, digo, yo pienso que voy a ese lugar, veo que está contaminado, huele mal ese cuerpo de agua, veo que están los peces muertos, hay cero posibilidad de vida, ¿no? En ese estanque, pero las pruebas que yo necesito como juzgador, pues no es eso, ¿verdad? Porque yo tengo un código penal o tengo un código civil o tengo un código administrativo, depende de la vía, ¿no? En la cual se esté haciendo por ahí la acción jurisdiccional, que me pide ciertas categorías de pruebas y entonces, pues yo necesito llevar un estudio de un laboratorio que te diga qué cantidad, ¿no? De contaminación tiene ese cuerpo de agua, ¿no? Pero a lo que voy es algo evidente, ¿no? Pareciera, y es algo que a través de los sentidos lo estamos percibiendo y estamos viendo el grado de contaminación. Pero el tema no es de cómo llevo entonces esta realidad a un expediente no jurisdiccional, cómo lo llevo a un tribunal, cómo lo llevo a un lugar donde necesito que alguien tome decisiones y esas decisiones sean en beneficio del medio ambiente y de los recursos naturales, ¿no? Otros fotos, ¿no? Aquí nada más para ejemplificar, ¿no? El cambio climático o el derretimiento de los polos, por ejemplo, ¿no? La imagen de arriba, pues creo que resulta, ¿no? También, además de estadísticamente, ¿no? El aumento de la temperatura, pues que hay un efecto en los polos y que, por ejemplo, en el Ártico, pues cada vez hay menos hielo y que entonces animales como el oso polar, pues tienen estas problemáticas, ¿no? Y que entonces están huyendo de esas zonas porque no pueden, evidentemente, vivir en esas condiciones. O el caso, ¿no? Que aquí la doctora Sabanera también es una experta, ¿no? En el tema de derecho animal, pero yo creo que es imposible no ver el sufrimiento de un toro, ¿no? En una de las corridas que se puedan desarrollar y esa realidad, ¿no? Que estás sintiendo, ¿no? Tú sientes el sufrimiento de ese animal, tú ves la sangre que tiene, tú evidentemente como persona humana, ¿no? Y todavía tenemos esa categoría, te das cuenta, ¿no? De esa realidad la aprendes, ¿no? A partir de los sentidos y evidentemente que en ese momento nos hacemos conscientes, ¿no? O tenemos ese raciocinio, o deberíamos tener ese raciocinio, para decir que está bien o que es correcto y que está mal o que debemos de hacer algo, ¿no? Para poder proteger a algunas especies y a elementos del entorno o elementos del medio ambiente. Como resumen, digámoslo así, ¿no? De este concepto de justicia ambiental, hicimos aquí esta grafiquita, ¿no? Y es bueno, si partimos, ¿no? De esta realidad, o sea, que sea nuestro punto de inicio, ¿no? A través de los sentidos, razono que, ¿no? Al ver la muerte de ese toro, ¿no? Al sentir la contaminación del aire, ¿no? Al darme cuenta, ¿no? A través de esa realidad que está allá afuera, que va más allá de una oficina, de una pantalla, pues tengo dos posibilidades, ¿no? Decía, bueno, comenta Subiri, puedo reaccionar de manera instintiva o puedo reaccionar de manera pensada, ¿no? Y entonces creo que es un punto fundamental de cómo estamos actuando, si de manera instintiva o de manera racional, de manera pensada, y en ese instante, que es también una cuestión que habla Subiri, en ese instante es donde nosotros tenemos esa posibilidad de la libertad. Y entonces, ¿qué vamos a elegir o cómo estamos eligiendo o qué estamos decidiendo actualmente a partir de esa realidad que estamos aprendiendo o que estamos viviendo, ¿no? Como lo dice Subiri. En esa libertad, creo que la teoría que nos propone de la cortina, pues pertinente, porque a partir de cómo elegimos, es decir, elegimos a partir de
una conciencia ambiental informada, decidimos a partir de un diálogo, ese diálogo que Adela Cortina nos dice que tenemos que hacer con los afectados, con los involucrados, y en este caso, en materia de medio ambiente, pues tenemos que invitar a gente experta en estos temas, sí, por supuesto, pero también a las personas que más padecen la contaminación, ¿no? Que más sufren por este tipo de cuestiones, y también los que no tienen voz, los animales, por ejemplo, la naturaleza no tiene voz en este tipo de procesos de participación. Digo, también habrá que valorar, ¿no? Que tanto tenemos esa posibilidad ya como personas de tratar de hacer, ¿no? O de incidir en las políticas públicas o en la toma de decisiones públicas. Está también el tema de cómo lo logramos, ¿no? Pero al punto al que voy es, evidentemente es el ideal, ¿no? En el ideal donde podamos estar todos los involucrados, todas las involucradas y también las voces de los que no están y de los que no pueden hablar, ¿no? Así como un niño, ¿no? Que a veces no tiene la posibilidad, evidentemente, de que él por sí mismo se pueda defender, pues tiene un tutor, pues también tenemos que asignarle, ¿no? Tutores a los animales, tutores a la naturaleza, al medio ambiente, para que pueda tener voz y entonces en ese diálogo, ¿no? Con ciertos valores universales, con esa realidad de por todos, ¿no? Aprendida, es a lo que nosotros denominamos justicia ambiental sentiente, ¿no? Todo un procedimiento, ¿no? En el cual involucramos la aprehensión de la realidad, la libertad, ¿no? Ese momento de decisión que se tiene y en ese momento de decisión lo elegimos a partir de un diálogo, de un consenso, donde se necesita muchísima información, donde necesitamos conciencia ambiental, ¿no? Lograr esa conciencia ambiental para la mejor toma de decisiones. Me sigo aquí. Y bueno, eh, el, el punto de la participación ciudadana que me voy a regresar un poquito, que se da justamente en este momento, ¿no? Del diálogo, es decir, necesitamos que como ciudadanía, ¿no? Nos involucremos en los temas públicos de toda índole, pero involucrarnos en los temas ambientales necesita todavía un poquito más, porque vamos a tener siempre unas cuestiones que tengan que ver con asuntos económicos, con asuntos ideológicos, ¿no? Y creo que es hasta que no nos sentamos, hasta que no lo platicamos y hasta que no, sobre todo, dice por ahí un autor, ¿no? El habla y el escucha, ¿no? O sea, hay que hablar, pero también hay que escuchar, ¿no? Hay que hacernos sentir, sí, pero también hay que saber interpretar y sentir a los que están no de acuerdo con nosotros, ¿no? Y es cómo llegamos a esos puntos de acuerdo, ¿no? Y en esa participación, tal vez, ¿no? Esto podría ser, ¿no? Una participación ambiental sentiente, una participación ciudadana que sea justamente a partir de esa realidad que parece, ¿no? Evidente que está pasando algo mal con nuestros recursos naturales, con nuestro aire, con nuestras aguas, con nuestro modelo de producción, nuestro sistema que estamos ahora desarrollando económicamente, ¿no? Yo soy un convencido que sin participación ciudadana difícilmente puede haber justicia, ¿no? Ambiental, ¿no? Es un requisito, me parece, sin el cual no puede llegar la justicia ambiental. Y aquí me voy a tener un poquito, ¿no? En cómo esta participación sentiente, ¿no? Tomando ese concepto de Zubiri, lo podemos llevar a los diferentes mecanismos de participación que se tienen, ¿no? Básicamente, digo, depende también del autor que uno revisa, pero Alicia Sicardi, ¿no? Ella comenta que hay dos tipos de participación ciudadana únicamente, ¿no? Mecanismos institucionalizados y mecanismos no institucionalizados. Yo aquí agregué como una forma de participación ciudadana también el consumo, ¿no? Responsable, y ahorita me regreso para platicarlo. ¿Cómo podemos participar de manera sentiente, de manera eh, deliberativa, ¿no? En los mecanismos institucionalizados, ¿no? Creo que los mecanismos institucionalizados están mal diseñados en muchos de los casos, porque no hay posibilidad del diálogo. Solamente se puede decir sí o se puede decir no. ¿Estás de acuerdo con esto? No estás de acuerdo.
pero eso no es un diálogo, eso no es una deliberación, ¿no? Esa es una aceptación, eso es a mano alzada, eso es en una asamblea, ¿no? Tal vez. Entonces, me parece que los mecanismos institucionalizados que tenemos en México de participación ambiental necesitan rediseñarse para que en todos se pueda dar el diálogo y se pueda dar el intercambio de opiniones y de experiencias de los diferentes sectores. Por ejemplo, un mecanismo de participación ciudadana es la iniciativa ciudadana de ley, ¿no? Entonces, pues tú la presentas, pero me parece que ahí como ciudadanos, desde ahí tendríamos que tener consensada con otras organizaciones, con otros entes, incluso incluir a los que no nos caen pues muy bien, para que también sean partícipes de esa iniciativa y entonces podamos tener una mayor solidez al presentarla, ¿no? Entonces, per se, la iniciativa ciudadana, pues no es que deba de decir que debe de ir, porque también luego esos candados son malos, ¿no? Pero que deba de ir abanderada por 5 organizaciones por lo menos, o por 2 cámaras y 5 OSCs. No me refiero a eso, pero creo que sí, internamente, como ciudadanía, tendríamos que ver cómo se logra socializar lo más posible las necesidades ciudadanas para que al momento de presentarlas tengan más poder, ¿no? Tengan más fuerza y entonces las y los diputados pues tengan menos margen, ¿no? Para salirse o decir que no pueden, ¿no? Otro mecanismo institucionalizado que tenemos de presión ciudadana son, por ejemplo, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las manifestaciones de impacto ambiental. Y las manifestaciones de impacto ambiental es un estudio técnico que se realiza únicamente por un despacho, generalmente, pero ese estudio no obliga para nada la colaboración, la participación, la socialización. Incluso por temas de acceso a la información, esos estudios muchas veces son reservados y nunca se sabe cómo vienen ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, a ver, es un mecanismo donde yo puedo participar y puedo hacer mis aportaciones desde la rama de la ciencia que yo me considero que puedo aportar o que puedo abonar, y es ahí donde me parece que otra vez la legislación se queda corta porque no está preparada para introducir mecanismos de diálogo, ¿no? Ni en la manifestación de impacto ambiental, ni en se me corta el nombre, perdón, las consultas, ¿no? Que se realizan para antes de que se desarrolle una obra o una actividad, o son fingidas, ¿no? Como el caso del Tren Maya, ¿no? Que también lo vimos, ¿no? Con muchas de las comunidades indígenas que pues ni se enteraron ni fueron comunicadas, ¿no? O se inventaron por ahí edictos, ¿no? No fue ni culturalmente adecuada, no fue ni siquiera en su idioma, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones creo que debemos de irlas acotando para que se logre ese diálogo. Y por otra parte, como lo comenta Sicardi, ¿no? Hay mecanismos no institucionalizados que podrían ser las marchas muy efectivas, ¿no? En algunas ocasiones, que puede ser, sí, el activismo, ¿no? Ciudadano, que puede ser un programa como ¿no? En YouTube, un podcast, ¿no? Donde comencemos a levantar la voz desde la realidad que nosotros tenemos, vivimos, padecemos y que podamos hacer conciencia en otras personas para lograr, primeramente, decisiones personales, ¿no? Más acorde a lo éticamente correcto, ¿no? Vamos a dejar ahí el tema un poco jurídico, tal vez jurídicamente, pues sí, no está mal, está permitido comer pollo, ¿sí? ¿No? Comer carne y un montón de cuestiones, ¿no? Para sobrevivencia, sí, pero plantearnos cuestiones de consumo que desde la ética personal lo puedes hacer. Pero sobre todo, ¿no? O a lo que quiero abonar es que muchos tomadores de decisiones sí necesitan, evidentemente, saber de nosotros muchas cosas, pero también necesitan ir a los lugares. Creo que ahí es una de las cosas que no hemos podido lograr, ¿no? Diseñar políticas públicas desde oficinas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? O en las capitales de los estados. Creo que no, por eso no han funcionado muchas o la mayoría de ellas. Legislar, ¿no? También desde una oficina, ¿no? Del diputado o diputada o de un círculo, ¿no? Muy pequeño de colaboradores o de asesores, creo que tampoco, ¿no? Nos da para lograr leyes inclusivas, mejores para la protección ambiental, ¿no? Bueno, ahorita voy a regresar a ese punto, ¿no? Y nada más, el tema del consumo responsable lo agrego porque me parece que
híjole, es bien complicado el tema del mercado, ¿no? Es muy complicado el tema económico. Creo que a veces estamos ya tan inmersos y estamos tan acostumbrados a una serie de cosas que perdemos de vista también esta realidad, ¿no? Regresando a su Viri, ¿no? Y entonces creo que una herramienta poderosa es cuidar, ¿no? O sea, cuidar lo que compramos, en qué cantidades lo compramos, qué tanto utilizamos, qué tanto necesitamos, qué tanto damos, ¿no? También creo que esa es una parte que no le hemos visto con esa perspectiva, ¿no? Entonces, el consumo responsable también sentiente, ¿no? Es decir, sentir el sufrimiento de los animales y a partir de ahí, evidentemente, me puedo ser un consumidor más responsable. Sentir el dolor de la naturaleza, ¿no? A partir de la cantidad de PET, ¿no? Que estamos generando, ¿no? Se dice que ya consumimos, no recuerdo si es, creo que lo de una tarjeta de crédito, ¿no? En nuestro cuerpo ya tenemos de plásticos por todo, ¿no? Estamos inundados de plástico. Entonces, bueno, tratar de usar lo menos posible plástico y sobre todo plásticos de un solo uso, ¿no? Pero aquí el tema de la percepción ciudadana, a mí me gustaría dejarlo más como el reto, ¿no? De cómo le podemos hacer para, a partir de esta realidad y de este diálogo, construir mejores mecanismos de participación institucionalizados, porque creo que el gobierno o los tomadores de decisiones pues, son los que toman en cuenta de manera, bueno, no, a veces no toman en cuenta ni estos, ni las, y a veces toman más en cuenta las marchas, ¿no? O el activismo, ya sea en redes sociales o a través de manifestaciones físicas, ¿no? Pero creo que ese es el reto es de cómo le hacemos, ¿no? Para participar, para involucrarnos, para incidir en la toma de decisiones públicas, pero que esa incidencia se haga de manera colegiada, se haga de manera dialogada, se haga de manera lo más involucrada posible, ¿no? Con los actores que requieren participar. Ya casi terminamos, entonces espero no ir tan rápido y y me esté explicando y tampoco ir tan lento y robarles más tiempo del que me dieron. Quería poner este ejemplo porque me sorprendió al verlo. De hecho, lo acabo de ver hace 8 días, ¿no? Una nota en España, ¿no? Se está analizando lo ético y lo jurídicamente posible, ¿no? Con el tema de una granja de pulpos en las Canarias. Tal vez nuestros amigos españoles tengan más información incluso de este punto, pero quería, ¿no? Compartir de cómo podemos mejorar una norma. Esta norma que permite la acuacultura en España es de 1985, si no me equivoco. Es decir, pues ya tiene 40 años, ¿no? Esa legislación y hasta ahora, o sea, nunca había pasado nada, nunca se había presentado algún tema, digamos, sí, escabroso, ¿no? Con esta legislación, pero en 2021 una empresa en España solicita, le permita la instalación de una granja para cultivar, ¿no? En cautiverio a pulpos, ¿no? El tema con los pulpos es que, bueno, y ya se logró, ya se ha logrado tener, ahora sí, o producir a los pulpos en cautiverio en España, ¿no? El asunto es que, pues, grupos animalistas, grupos ambientalistas, científicos también, ¿no? Que saben, que conocen una realidad diferente, ¿no? Acerca de los pulpos, por su inteligencia, por su capacidad para sufrir, por su entendimiento, y entonces el debate, ¿no? El que se encuentra ahorita es si es éticamente correcto permitir. No es el tema de alimentarnos de los pulpos, ¿no? Fíjense, o sea, es si es permitido producir pulpos en cautiverio, ¿no? Como una rama más del mercado, ¿no? De consumo que tenemos y se me hizo muy interesante cómo podríamos lograr que este concepto de justicia ambiental se entiende, ¿no? Llegue a mejorar una legislación que tiene que ver con la acuacultura en España y en el mundo, ¿no? Porque este no es un debate únicamente de España. Entiendo que en Estados Unidos hay estados que lo tienen prohibido, ¿no? En México, la verdad que no estoy desconectado, no sé si ya exista ya alguna propuesta por lo menos de regular, ¿no? ¿Qué animales sí se pueden tener en cautiverio, en granjas, qué animales no? Ya hay una reforma constitucional, ¿no? Del año pasado sobre el tema de bienestar animal,
pero creo que viene la ley general y no sé si se esté hablando o esté alcanzando, ¿no? Hasta allá esta posibilidad, ¿no? De que se pueda dar incluso con pulpos en nuestro país, ¿no? Entonces, era nada más un poco poner, ¿cómo podemos lograr que esa ley sea así? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que conocer, ¿no? La realidad de los pulpos, tenemos que llevar a los diputados y diputadas, ¿no? Españoles a visitar a los pulpos, convivir con ellos para que aprendan esa realidad, ¿no? Para que luego se sienten con los expertos, con los científicos, con las personas que conocen las capacidades que tienen estos animales, ¿no? El sufrimiento que van a tener, ¿no? Por estar encerrados, por estar, ¿no? Incluso se habla de que pueden llegar al canibalismo, ¿no? Entre ellos por estar, ¿no? Aglomerados en un solo lugar, ¿no? Sin movimiento, porque se deprimen, ¿no? Tienen esa capacidad también, ¿no? O ese sentir, ¿no? De los pulpos. Entonces, ¿cómo logramos, por ejemplo, ¿no? Creo que los diputados, las diputadas necesitan la realidad, necesitan sentir, necesitan tocar, ¿no? Ese pulpo, necesitan jugar con él y tal vez su perspectiva cambie acerca de si sí es éticamente y legalmente viable algo como las granjas de pulpos, ¿no? En España y evidentemente el diálogo, ¿no? Que se debe dar, el consenso para permitir o no permitir algo de esta naturaleza. Y ojo también, ¿no? Basado también un poco en las necesidades proteínicas que tienen, ¿no? La demanda de alimentos, ¿no? Que siempre es un tema que me parece que también debemos de debatirlo, ¿no? O sea, en verdad no hay otra manera, ¿no? En que podamos alimentarnos si no es a través de ese tipo de granjas y no hay que dudar, pues, el tema económico, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de euros al año podría producir algo como esto y que el replicarse, ¿no? En otros países pudiera llevar? Finalizo, ¿no? Con una conclusión. Me parece que para alcanzar la justicia ambiental es dialogar permanentemente. Me parece que eso es algo que no para, porque también los retos actuales pues se van actualizando y se van modificando, ¿no? Ahora que están los temas de la inteligencia artificial, ¿no? Van surgiendo todos los días nuevas cosas, por eso creo que el diálogo debe ser permanente en los temas ambientales, entre las personas. Necesitamos ciudadanías más informadas, personas más involucradas y sobre todo tomadores de decisiones con esa apertura, ¿no? Y tomadores de decisiones, me puse aquí a los tres niveles, ¿no? A los tres poderes de gobierno y en todos sus niveles, porque los tomadores de decisiones deberían de dialogar, no solamente, generalmente cuando hablamos de dialogar, parece que únicamente es como con el Ejecutivo, ¿no? Creo que nos falta dialogar más con los congresos, ¿no? Las legislaturas, en el caso de nuestro país, creo que faltan espacios donde podamos sentarnos, platicar, conversar. Hay algunos diputados y diputadas que puedan ser muy receptivos, ¿no? A estas temáticas y poder platicar de eso. Y un punto toral también es el Poder Judicial, ¿no? En México se abrió el Poder Judicial, pero se abrió de una manera de la cual yo no comulgo, ¿no? Pero creo que es abrir al Poder Judicial, pero a la realidad, ¿eh? Es decir, yo quisiera ver a un juez asistiendo, ¿no? A visitar un río contaminado, a visitar un rastro municipal, ¿no? Donde de manera tal vez no con las mejores prácticas, ¿no? Son sacrificados animales. Yo quisiera ver a un juez dialogando con personas expertas sobre estos temas, ¿no? Y sobre todo pensar en que los y las juzgadoras resuelvan a partir de esa percepción de realidad y no únicamente de un tema documental, ¿no? Que pueden decir, es que lo que me permite la ley, bueno, entonces hay que modificar la ley para que también puedan ellos obtener información, ¿no? Que no es únicamente a través de una carpeta, de un expediente, de una hoja, de un perito, ¿no? Muchas veces creo que el sacar a los juzgadores, juzgar in situ, ¿no? En Brasil tienen, por ejemplo, la figura de los jueces itinerantes, ¿no? Que van a los lugares, ¿no? Que salen de sus edificios y que están en comunidades indígenas, tribales en la Amazonía. Pues creo que en México necesitamos también, ¿no? Jueces así de involucrados, ¿no? No solamente por el voto popular que ahora van a buscar, ¿no? Por una real perdón, un real convencimiento, ¿no? De emitir sentencias justas en beneficio de el medio ambiente, ¿no? Y ese punto de partida debe de ser, consideramos, ese sentir, ¿no? La realidad
como lo comenta Zubiri, que es la manera en la que nos hacemos conscientes, ¿no? De lo que verdaderamente está pasando y del sufrimiento que está allá afuera y que a veces no nos damos cuenta. Yo agradezco mucho su paciencia, espero no haberme excedido del tiempo y que los conceptos que por aquí platicamos pues hayan sido medianamente claros y haberme explicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, pues es un enorme gusto escucharte. Primero porque aprendemos mucho. La verdad es que es una visión muy fresca, muy novedosa. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en la presentación de tu último libro, en el que precisamente abordas este concepto de justicia sentiente, como lo llamas tú siguiendo a Zubiri. Me pareció súper interesante y inmediatamente le escribí a Víctor y le dije que si me daba luz verde para invitarte y pues me acuerdo que te invité luego en cuanto terminaste, y te agradezco que hayas aceptado, justamente porque es un tema que hemos platicado, sobre todo quienes trabajamos derecho animal también y obviamente derecho ambiental, quienes trabajan derecho ambiental, saben la importancia que ha tenido la movilización social organizada, a veces no tan organizada, en el cambio legislativo, en la incidencia de políticas públicas y todo, ¿no? Han sido los movimientos ambientalistas y muchos de los movimientos animalistas los que han ido empujando todos estos cambios que ahora vemos. Pero justamente en estos dos temas, tanto el derecho ambiental como el derecho animal, estamos como en un punto de inflexión en el que los movimientos organizados, en los que la participación ciudadana tiene que ser una participación muy informada y muy organizada, para no quedarnos en esos grupos que echan gritos o que cierran calles y que solamente visibilizan un problema, pero no inciden en la solución del mismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho que tú tienes muy claro cuál es el problema en México y en otros países, pero en México es que nuestro sistema jurídico y la organización política que deriva de nuestro sistema jurídico no abre canales de diálogo, no abre canales en los que se puede escuchar verdaderamente a los expertos, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de los jueces itinerantes. Es una gran idea, pero a lo mejor en la operatividad pudiera ser más sencillo que los jueces se abrieran simplemente a escuchar a los expertos, acercarse al conocimiento, que tuvieran esa sensibilidad. Nosotros hemos explorado en el grupo de investigación esta figura del amicus curiae, de los amigos de la corte, ¿no? De estos informes técnicos que en otros países sí son vinculantes, pero que en México, pues si de buena gana te los reciben en la corte, pues porque ahí están por ahí señalados, ¿no? Como una facultad que tiene la corte recibir amicus curiae, pero en otros niveles de administración de justicia es muy difícil que te lo reciban. Pero, por ejemplo, pensar en esta idea de que hubiera la obligatoriedad de que los jueces y las jueces en materia ambiental, en materia animal, de protección animal, tuvieran que recibir informes técnicos, ¿no? Que se participara ahí. Pensaba yo ahorita que hablabas de la Ley de General de Bienestar Animal, estamos trabajando ahí con algunos diputados y diputadas federales que están en la Comisión de Medio Ambiente, que están redactando y revisando estos proyectos. La necesidad, por ejemplo, de que en la elaboración de las normas oficiales mexicanas se incluyera a expertos de las asociaciones civiles, porque se reúnen expertos, ¿sabe quiénes? ¿No? Y las normas oficiales mexicanas, como que son normas técnicas, que son muy importantes porque es gran parte del caudal, tanto de la protección ambiental como de la protección animal en nuestro país, pues son elaboradas por funcionarios y la mayoría de ella en escritorios, ¿no? Con informes y sin escuchar la opinión realmente de expertos y donde estén representadas todas las voces. Entonces me parece que estas ideas que tú nos propones son súper interesantes y a mí me gustan mucho, ¿no? Perdón que ya abusé de la voz, pero sí quería felicitarte mucho porque es un tema bien interesante y que creo que da para mucho, ¿no? Y por ejemplo, en el chat nos comenta la doctora Lu, en Aguascalientes no sienten, dice, ellos aman las corridas de toros ¿por qué tanta insensibilidad, ¿no? A lo mejor su pregunta sería, ¿cuál es tu opinión, ¿no? De por qué hay ciertos espacios territoriales, diagonal culturales,
que pueden tener perfectamente normalizada, ¿no? Y estos tipos de maltrato y así, ¿no? Yo pienso también en Tlaxcala, por ejemplo, es otro estado que yo respeto mucho, quiero mucho a los tlaxcaltecas, pero también tienen muy arraigado, ¿no? Estos temas. Entonces, a reserva de que hubiera otra pregunta y otra participación, no sé qué te parezca esta pregunta. Cris, adelante, si quieres que escuchemos todas las preguntas, doctor César, antes Sí, está bien, si gustan ¿sí? primero. Ujú. Ok, gracias, Cris, adelante. Pues sí, muchísimas gracias por presentar un tema tan necesario, tan oportuno. Esperemos que incida en los cambios que llegan a ser necesarios. En mi facultad ahorita está de director un gran admirador de Zubiri. Probablemente ya lo conozcas, se llama José Alfonso Villa. Y pues bueno, no sé, me parece que él también tiene un libro en torno a subir y esto de la inteligencia sintiente. Yo realmente, aunque lo he raspado en algunos puntos, no le veo realmente mucha vitalidad para los problemas que estamos viendo, pero a lo mejor es mi percepción y una buena coalición de subirianos puede lograr algo. La otra autora fundamental mencionada, que es Adela Cortina, definitivamente es un pilar de la ética empresarial y yo creo que tiene muchos méritos. Sin embargo, en este libro que publicó, me parece que a principios de los 2000, que se llama Las fronteras de la persona, que era un juego especular con el libro de Marta Nussbaum, Las fronteras de la justicia, pues a lo que se dedica Adela Cortina es a poner en una jerarquía ontológica la posición de los seres humanos como sujetos de dignidad, mientras que los animales y el resto de las cosas pueden tener valor, pero no dignidad. Hace esta brecha ontológica y política, porque desde luego que es una brecha política que ella es muy consciente de que implica que, como lo dice claramente en el libro, no puede darle ninguna relevancia a injusticias hacia el medio ambiente o hacia los animales o hacia quienes viven en el medio ambiente, si hay injusticias hacia los seres humanos. Lo dice así, ¿no? Lo dice así. Y por esa razón le dijeron especista y lo acepta, ¿no? Lo acepta. Yo no sé si haya cambiado Adela Cortina después de eso, pero creo que está profundamente equivocada, profundamente equivocada. Ninguna condición humana va a ser viable en un medio ambiente invivible. Y es hacia dónde vamos. La, la, la gran virtud que le destacas a Adela Cortina, esto de la justicia dialogal, pues nadie la va a negar, ni siquiera, no me refiero solamente a los liberales o a los, no sé, al humanismo aplanallante mexicano, es decir, al humanismo de las mayorías sectaria y fanáticamente dispuestas a hacer valer lo que quieran porque son mayoría en el órgano legislativo, en el poder legislativo. Están en diálogo. Según ellos, están abiertos al diálogo y muy dispuestos a escuchar a la oposición y lo están haciendo en ejercicios que llaman democráticos. Entonces, yo veo allí que necesitaríamos perfilar, ¿cómo decirlo? Herramientas
de crítica más acordes a las agudas y desastrosas realidades que tenemos. Y llevar las cosas a, qué bueno que, o sea, estos términos subirianos de realidad, pues son formidables. Por ejemplo, en el caso del consumo consciente, lo veo como una herramienta valiosa, pero muy limitada y que no es realista con respecto al tiempo disponible. Ninguna reducción del consumo de plásticos, por ejemplo, podría siquiera atenuar el problema de la invasión orgánica total por micro y nanoplásticos, si la producción y distribución sigue como hasta ahora o se intensifica. Porque hay metas de desarrollo y todos quieren envolver la mercancía que tienen, la quieren envolver en playo, que es muy barato y muy fácil de conseguir, ¿no? Entonces, esto no depende de que yo no lo use. Esto no depende de que yo no vaya y dé el dinero que me gané trabajando en un plástico de un solo uso o en un plástico de uso N reciclable, porque todo el plástico que existe, todo desde los años 40 está aquí, fragmentándose y entrando en el organismo, todo. No hay manera de ponerlo en su lugar, no hay manera. Como el DDT que Rachel Carson también denunció, sigue aquí. Son nuevas entidades que hemos añadido a lo que no había y de las que no tenemos ni idea. O sea, el consumo consciente no es algo que vaya allí a hacer mella en el tiempo que requerimos. Necesitaríamos gobiernos que sí hicieran esta alianza que está la ONU llamando desde hace ya unos 15 años para detener la producción de plásticos. Que van a brincar los dueños de las empresas, que van a brincar los empacadores y todos los productores que están envolviendo sus cosas, que son todos en plásticos, pues tendrán que brincar y tendremos que hacer otra cosa que no es un consumo consciente. Pero necesitamos ese principio de gobernanza que ahorita está siendo sustituido por simulaciones de la más baja calidad, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva. Te agradezco enormemente, César, esta oportunidad de reflexionarlo y de verlo desde el ángulo en el que tú lo has abordado y pues estaré muy al pendiente de tus publicaciones. Muchas Muchas gracias. gracias, Cris. Y bueno, yo hago, perdón que sea autorreferencial, justo en mi libro, en el de los fundamentos, tengo un subcapítulo donde, o sea, Adela Cortina ni en sueños va a leer mi libro, ¿no? Pero ahí le dedico un subcapitulito a echarle ahí dos, tres broncas. Según yo me peleo con Adela Cortina precisamente por esta idea que ella sostiene de que los animales tienen cierto valor, pero no dignidad, ¿no? Entonces, y ahí agarra, se hace ya solita bolas con el principio de valor intrínseco y valor inherente, que me llama mucho la atención que una filósofa de su calibre confunda dos principios filosóficos, ¿no, Víctor? Pues tan diferentes y a veces contrapuestos como el valor intrínseco y el valor inherente, que los usa como sinónimos directamente. Y pues ahí, ahí tiene bronca. Pero César, Por cuéntanos. favor, Rosy, danos un poco de luz al respecto. Es que ella los utiliza como sinónimos, pero la mayoría de los filósofos aceptan que hay una diferencia entre el concepto de valor intrínseco y de valor inherente. Uno hace referencia a la valoración que tienen ciertas cosas por la percepción externa de alguien más, ¿no? O sea, nosotros dotamos del valor intrínseco a ciertas cosas, ¿no?
y buscamos esas fundamentaciones. Por ejemplo, cuando argumentamos en materia de derechos de los animales, que los animales tienen valor porque tienen conciencia, porque tienen autopercepción, porque tienen una dignidad, es como estarles buscando una justificación externa a la valoración que le damos, ¿no? Cuando se debería asumir que hay cosas o hay entidades que tienen un valor por sí mismos, independientemente de la valoración que nosotros como humanos limitados podamos hacer de ellos, ¿no? O sea, partiendo de una visión como mucho más, eh, pues no sé si humilde, de que no solamente tiene valor lo que valoramos. Entonces, y ella lo utiliza como sinónimos, así como, ¿no? ¿Sabes quién ha escrito mucho sobre estas diferencias del valor intrínseco y inherente? Mac Rowlands. Rowlands tiene muchas aproximaciones a estas diferencias. Pero bueno, perdón, César. No, hombre, no, pierda cuidado, doctora, pues ahí también estamos aprendiendo, ¿no? De usted. Bueno, le diría a Lu, pues que sí son insensibles, ¿no? Nuestros amigos en, en Aguascalientes. Me parece que es real el sufrimiento que tienen, ¿no? Los toros de Lidia. Y yo he platicado con algunas personas que defienden, ¿no? La fiesta brava y siempre sus argumentos están más basados en la extinción, ¿no? De esa especie, porque ya nadie la va, ¿no? A seguir, pues como cultivando, ¿no? Pero pues también pensaría yo de, bueno, ¿y qué chiste tiene cultivar algo para maltratarlo, ¿no? Para matarlo de esa manera, ¿no? Entonces creo que es interesante siempre, ¿no? Ese debate, pero creo que generalmente quien los defiende es un tema económico, ¿no? Y pues creo que, pues, si se quita eso, yo no creo que se muera de hambre la gente que se va a quedar sin empleo, con todo respeto, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que sí, depende de eso, pero creo que se puede ver, ¿no? Otra manera de tener, ¿no? Un ingreso. Ana, concuerdo contigo, ¿eh? O sea, lo que yo tomé, ¿no? No es como toda la obra ¿no? de la Cortina, ¿no? Nada más fueron como este concepto, ¿no? Que tiene en su libro de ética cordial. Y lo que sí te diría en este caso, ¿no? Es que, digo, no es la única, ¿no? Hay otros autores que también hablan de esto, ¿no? Un poco del tema de cómo lograr los consensos. También otros que dicen que nunca se logra consenso, ¿no? Como Chantal Mouffe, ¿no? Que dice que, pues, que siempre va a haber un derrotado, ¿no? Y ese derrotado, pues, no se va a quedar conforme, ¿no? Con la derrota, ya sea una derrota discursiva, ¿no? A través de argumentos o simplemente por la toma de la decisión, ¿no? Se decidió algo diferente a lo que uno pensaba o quería y por eso, ¿no? Pero creo que lo valioso y concuerdo también contigo, ¿no? Pues es esta manera, ¿no? El cómo logramos acuerdos y pues yo también criticaría de la Cortina en este sentido de lo que platicas tú y la doctora Rosa María, porque al final es una construcción humana, ¿no? O sea, el concepto de dignidad, pues lo construimos nosotros y pues se lo podemos, evidentemente, ¿por qué no se lo vamos a dar a los animales, ¿no? O por qué no se lo demos, ¿no? ¿Por qué no vamos a reconocer que la tienen, ¿no? Simplemente. Entonces, voy a leer ese libro, ¿no? Que me dices, Ana, no lo he leído de la Cortina y pues seguramente tendré tarea, ¿no? Que llevarme para ello. Muchas gracias, doctora. Y es un libro muy bueno porque aunque no estemos de acuerdo con la doctora Cortina, hace una revisión exhaustiva y muy informada y muy aguda de las principales teorías sobre la ética y los derechos de los animales, para intentar ella fundamentar por qué los animales tienen valor pero no dignidad. Y al final como que coincide con Martha Nussbaum, aunque le critica su concepto de eso, lo ve como una tercera vía posible, así lo maneja, dice que es la única vía que ve ella posible de acercamiento, ¿no? Entre estas posturas y es muy interesante. Sí, Cris. Yo recomendaría que diera el salto al libro de Martha Nussbaum, Justicia Animal, Qué mal. que salió publicado el año pasado. Y Martha Nussbaum tiene una aproximación muy buena allí. Presenta, presenta los casos reales, no animales imaginados no, casos documentados para movernos a una
indignación activa. Y una indignación, que es una emoción, ella es una gran filósofa de las emociones, es una indignación que no paraliza y no resta energía, sino que activa y establece ese resorte para actuar. Ese libro de Martha Nussbaum es muy reciente. Sí se equivoca, dice que los peces no sienten. No sé de dónde saca ella ese mejoralito para su, para su dieta que es piscívora, pero en fin, sin mejoralitos, pues hay que decirlo que también los peces sienten, también sienten. Y es muy buen libro, es una aproximación, pues yo diría que, con todo respeto para De la Cortina, pero en el tema es ese, el de Martha Nussbaum, el de la justicia a los animales, que ya sea por un daño directo y conscientemente causado por los humanos o por un daño indirecto, porque esa es la realidad de la inmensa mayoría de los animales. No se les piensa dañar con crueldad, no se les está matando a palazos o tirándolos a que se acometan entre sí para convertir eso en un espectáculo público. La mayoría de los animales mueren por los venenos que estamos arrojando en sus medios, en su hábitat, que es el nuestro también. Gracias, Ana. Lo voy a leer seguramente. Muchas gracias, Cris. Y bueno, aquí hay un comentario más de Lupita Castorena. Es el gobierno de Aguascalientes, no la ciudadanía. Sí, es que la gobernadora y su marido Ellos sí andan son. ahí tremendos, tremendos, ahí apoyando y hasta yo lo puedo decir, los de Aguascalientes a lo mejor no saben o no lo pueden decir, pero usa a los empleados del gobierno del estado para ir a marchas protaurinas. O sea, les engordan a los taurinos las marchas con empleados estatales que los obligan a ir a las marchas. O sea, todo el aparato del Estado, ¿no? A favor de defender tradiciones crueles. Pero bueno, no vamos a meter en problema a los colegas de Aguascalientes por tratar esos temas Bueno, sensibles. el día de hoy escuché en el radio que hay un curso de verano para niños en la escuela de Taurina, porque tenemos escuela taurina municipal, lamentablemente. Bueno, es todo un tema. Bueno, ahí te adelanto, Lupita, justamente hoy en la mañana se presentó allá en Aguascalientes un amparo que hicimos Anima Naturalis y GIDA, este, ya con fundamento en el artículo cuarto, porque justo el Yasminazo Esquivel que levantó la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México, habla sobre derechos de tendidos, ¿no? Y que derechos preadquiridos no pueden ser afectados por temas de protección animal, pero fue antes del artículo cuarto, entonces presentamos ese amparo con precisamente una nueva interpretación de algunos artículos de la ley de amparo, por ejemplo, que se tiene que proteger y se tiene que dar la suspensión de oficio cuando sean actos que importen la vida, ¿no? Así dice la ley de amparo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, pues ahora, a la luz del artículo cuarto, párrafo sexto, pues la vida también incluye la vida de los demás animales, ¿no? Entonces, debería proceder suspensiones de oficio de los juzgados federales en materia de maltrato y crueldad animal. A ver qué nos dicen, Lupita. Hoy se presentó. Ahí andamos metiendo la cuchara en sus tierras. Gracias. Pues muy interesante. Bueno, nada más con el permiso también del doctor, alguna vez en una marcha pro vida, uno de nuestros compañeros, Sergio Reyes, de Movimiento Ambiental, llevó su cartel de, o sea, sí a la vida de los peces, o sea, se metió a la marcha diciendo que pues, sí a la vida de todos los seres vivos, ¿no? O sea, no, obviamente, digo, vale la redundancia. Muchas gracias, qué amable, y gracias por hacerlo. Y gracias, doctor, muy interesante. Yo creo que cuando se emita en el canal, pues a darle un repaso, a tomar nota, y pues muchas gracias por invitarlo. Muchísimas gracias a todos, gracias.
Gracias a ti, Lupita. Pues yo le regreso el timón a nuestro comandante en jefe, al doctor Víctor Hugo Salazar. Gracias, Víctor. No, pues gracias por ese honor. Simplemente soy un colaborador más aquí. Sí, está a mi cargo coordinar, pero mi participación también es bastante colaborativa. Bueno, doctor César, pues muy clara su presentación, bastante ilustrativa. Independientemente de que los que aquí nos reunimos tenemos ya pues nociones sobre el tema, nunca está de más otro punto de vista, ¿no? Y también yo iba a entrar un poco en defensa de los ciudadanos de Aguascalientes, de que pues no somos los ciudadanos, o sea, es el gobierno, ¿verdad? Y que sí sabemos lo que hacen, Rosy, o sea, sí sabemos cómo se las gastan, ¿no? O sea, con amenazar al personal de que si no va, se le va a despedir. Para eso y muchas otras cosas más, ¿no? Es triste, o sea, la verdad es triste cómo se están dando las cosas aquí en este estado, ¿no? Y bueno, yo actualmente estoy desarrollando también una investigación en la que hago una crítica a lo que es el derecho ambiental, que adopta una postura bastante salubrista en favor de la especie humana. O sea, en el derecho ambiental sigue habiendo un marcado antropocentrismo. O sea, todas las leyes están hechas para proteger a los seres humanos y muy pocas realmente hacen esta consideración de cuidar a la naturaleza por su valía inherente, ¿no? Que el doctor Alejandro Herrera, si me lo permiten, ha hecho trabajos para distinguir precisamente entre el valor intrínseco y el valor inherente, ¿no? Bueno, entonces, eh, creo que tenemos mucho que aprender los que hacemos ética ambiental de los que están haciendo ética animal, ¿no? Porque ahí sí todas las leyes van a favor de la protección de las casas propias de los animales, sus, vaya, sus congéneres, en función de sus capacidades, sus habilidades, en fin, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que así vamos, así se va dando este avance, ¿no? En el sentido de que debe haber una mayor consideración, digo, porque el ambiente como tal, pues sigue sin tener derechos, ¿no? O sea, o sea, el derecho es, a ver, tú ser humano tienes derecho a que se conserve el medio ambiente para tu beneficio, ¿no? Vamos a conservar los recursos naturales, los bienes naturales para las generaciones futuras, ¿no? Pero hay esta concepción salubrista que bueno, hay que también empezar, creo que, a trabajar en el derecho ambiental. Bueno, sería mi participación el día de hoy y bueno, pues obviamente que nos comparta su punto de vista, doctor César. Sí, muchas gracias, doctor. No, de hecho, algunos autores comparten, igual que yo, estimado doctor, este tema, ¿no? Se dice que el derecho ambiental es egoísta porque al final lo que queremos es protegernos a nosotros, ¿no? O sea, es decir, yo lo que quiero es que cuidar el ambiente porque el ambiente me sirve para subsistir, me sirve para disfrutar, ¿no? No es porque yo quiera protegerlo porque tengan un valor en sí mismo, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo. Y yo creo, no sé si se pueda decir como oleadas, no sé, o temporadas, ¿no? De las ramas del derecho, pero yo creo que el derecho ambiental se ha estancado un poco, ¿eh? O sea, yo creo que tuvo un boom, ¿no? Bastante considerable, ¿no? Después de los 70s, en México, yo creo que a principios de los 90s, ¿no? Hubo mucho movimiento a partir de, de Río, ¿no? En el 92, pero creo que ya no, ¿eh? Creo que ahorita el derecho animal es el que está teniendo más fuerza, ¿no? Más notoriedad, incluso, ¿no? En precedentes jurisprudenciales, ¿no? También son muy activos, ¿no? Y creo que están logrando cosas muy interesantes que deberíamos abordar desde el derecho ambiental, ¿no? Para poder fortalecerlo y darle un empuje, ¿no? O sea,
un nuevo enfoque, ¿no? Al derecho ambiental que le des efectividad, ¿no? De hecho, creo el gran problema del derecho, bueno, a lo mejor de otras ramas también, ¿no? Pero en el derecho ambiental es no es nada efectivo el derecho ambiental, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de normatividad, ¿no? Para cuidar todo, ¿no? Para cuidar el agua, el suelo, la biodiversidad, ¿no? Pero es inefectivo totalmente, ¿no? No hay mecanismos para poder hacer que se cuide verdaderamente un bosque, ¿no? Se cuide verdaderamente un parque, incluso a veces, porque siempre están por encima los intereses económicos, por ejemplo, en cuestiones de desarrollo urbano, y acá en Morelia, ¿no? La verdad es que con que levanten la mano ahí nuestros flamantes regidores, pues ya cambian el uso del suelo, ¿no? Y entonces algo que estaba destinado, ¿no? Para una recarga de acuíferos, ¿no? Manantiales, pues ya es un fraccionamiento, ¿no? Ya está una empresa, un parque industrial, un nuevo libramiento, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones me parece que pues lo único que muestran es lo inefectivo que es el derecho ambiental actual y es cómo buscamos, ¿no? Una manera de hacer lo contrario, ¿no? Y que pues logre su cometido, que es la protección de la naturaleza. Gracias, doctor. Sí, pues tan básico como este principio que hay de que el que contamina paga, ¿no? Y entonces viene, bueno, pues te pago, o sea, asunto resuelto. De lo que se trata es de pagar, si puedo destruir y pagar, pues destruyo y pago, ¿no? Al cabo que el beneficio va a ser, bueno, principios como ese o sea, si se ven desde el punto de vista ético y moral, pues deberían funcionar, ¿no? Pero ya cuando lo pasamos al lado empresarial, al lado práctico, vemos que juegan con ese tipo de principios, por mencionar algunos, ¿verdad? En fin, pues sí creo que en este sentido concordamos de que pues hay que seguir avanzando y que aquí el doctor Vicente pues ha hecho estudios sobre los ODS, ¿no? Y también esta gran crítica que hay a los ODS, ¿no? Se sigue impulsando el desarrollo, ¿no? O sea, bueno, sí, vamos a seguir por la línea, nada más que con más cuidadito, ¿no? Pero pues ni cuidadito hay, ¿no? En fin, no sé si quisieras decir algo, Vicente, aprovechando que estás por aquí. Bueno, Ya puse la pelota también en tu cancha un poco ahí, no, pues a fuerza. con mucho gusto, ¿no? Porque cuando uno se anima es bueno que le animen, y eso siempre está bien así. Pues nada, encantado, por supuesto, de que Visto me haya invitado ahora que estoy por aquí, en esta tierra de la buena gente, aunque pasa también cosa un poco perversa que es Aguascalientes, ¿no? No, pues muy interesante la exposición del profesor Visto, y por supuesto, de los comentarios de Cristina, Rosy, Visto, pues todo Guadalupe, ¿no? Y bueno, pensaba un poco, ¿no? En todo esto que estáis comentando, ¿no? Y creo que no, me parece interesante, ¿no? Este repensamiento, ¿no? Que propone el profesor César de la justicia, del concepto de lo jurídico, de la juridicidad, que de alguna manera, pues como sabemos, o el derecho ha sido pensado, conceptualizado, naturalizado desde toda la tradición occidental de los paradigmas fundamentales, pues el naturalismo, el positivismo y obviamente un pensamiento teórico de una cierta élite que han encerrado los políticos básicamente como sinónimo a norma, casi, o a institucionalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que esta idea también de pensar lo jurídico desde el sentir, desde la tradición freudiana, bueno, seguramente hay tantas otras, ¿no? Si pensamos en el giro afectivo, Ausbaum, pues también citaste a Mufeno, o bueno, todos estos trabajos tan interesantes que ha hecho el profesor Jesús Ángel de la Torre, el derecho que nace del pueblo, el derecho encontrado en la calle, de la tradición brasileña, la teoría crítica del derecho, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? Para pensar lo jurídico desde otras perspectivas, ¿no? Precisamente, y no desde esa naturalización fundamentalmente racionalista, ¿no? Ya sea un racionalismo positivista o un racionalismo metafísico, por decirlo así, en las que las pasiones, las afectividades, los sentires, las emotividades pues siempre ha sido secundarizado, ¿no? O subordinado, subalternizado por la lógica racional, ¿no? O al menos una forma de entender el logos que también muy exclusivista, por decirlo así, muy reducida. Y pensaba también, pues en otro libro precioso de Marta Nussbaum, Justicia Poética, que precisamente hablaba de eso, ¿no? De incorporar la empatía y la emoción en las decisiones jurídicas, ¿no? Esta cosa que contaba ayer era interesante, que ella empezaba a dar clases de literatura en la cátedra de Derecho, ¿no? Precisamente para que las decisiones de los jueces no fueran simplemente normativistas, sino que estuvieran ampliadas empáticamente
por su conocimiento, en este caso a través de los libros, de las situaciones de los sectores sociales oprimidos sobre los cuales los jueces tenían que aplicar la ley, ¿no? Y bueno, y aquí también, pues tirando un poco al terreno que te hablas un poco, son las comunidades ambientales. Hablar, profesor, bueno, ojalá los jueces puedan ir como sobre los peces, como sobre los pulpos, como sobre los toros, lo que sea. Ojalá, ¿no? Pero está también esa mediación interesante, creo, ¿no? Que es a través de formas narrativas expresivas, el cine, la literatura y otros medios que cuando no podemos ir directamente al lugar de dolor o de sufrimiento, pues tenemos esas mediaciones que sencillamente son necesarias para pensar la justicia o la norma de otra manera a través de esa amplificación empática, esa amplificación de nuestra dimensión moral, que a lo mejor nos viene a través quizás de las expresiones artísticas y no tanto de la expresión normativista, ¿no? Fría, dura, racional, séptica, ¿no? De alguna manera. Yo creo que ese es un trabajo muy interesante que pueden hacer las expresiones artísticas, por decirlo. Eso en términos generales se está llamando las humanidades ambientales de los años 2000 más o menos, que tratan de complementar el dato científico o el dato normativo con experiencias de vida, ¿no? Mediadas empáticamente a través del texto literario, o el texto cinematográfico, no importa lo que sea, un documental, incluso las expresiones artísticas, cuando, como el profesor lo decía, no podemos ir directamente a ver qué está pasando en el lugar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que un poco va en esa línea, ¿no? Justicia sintiente, inteligencia sintiente, me suena mucho a eso de humanidades ambientales, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito de la tradición humanística, que también ha sido considerada elitísticamente como un ámbito de erudición, ¿no? Pensamos en la literatura, pensamos en la filosofía, incluso pensamos en el arte, que parecían desde esas posturas puristas o incontaminadas se mantenían en un régimen autónomo, ¿no? Precisamente es una forma de civilizar, de recuperar en el foro público el impacto social que tuvo, que pueden seguir teniendo las expresiones artísticas de la mano de la evidencia científica y de la mano de la racionalidad jurídica, en este caso. No sé. Mencionaba un poco eso, ¿no? Para aportar algo que quizá pueda ser interesante en la discusión, ¿no? No, pienso por en los trabajos que están haciendo novelistas interesantes con la cuestión de la ética animal, que precisamente, ¿no? Quizás los argumentos racionales, como han puesto las profesoras Rosy y Cristina, que son algunas de complejos, obviamente, que son también de unos círculos de comunidad científica que lo discuten porque los conocen, ¿no? Valor intrínseco, extrínseco, todas las teorías que ponen. A nosotros nos apasiona, pero bueno, porque estamos en este círculo de entendimiento o en esa comunidad lingüística que estamos de alguna manera adiestrados para no entenderlo, pero no. Pero cómo salen esto hacia una gran mayoría, pues a través de la literatura, quizás a través del cine, a través de las expresiones artísticas, pueden captar estas nociones y que sean también estímulos de movilización activa, ¿no? Y cívica, ¿no? Quizás. No sé, si mejor aportar algo al respecto. Sí, sí, muchas gracias, ¿no? Doctor. La verdad es que sí, justo da en el clavo, ¿no? Es como salir un poco de esta racionalidad clásica, ¿no? Que Mm, tenemos y que a partir de ahí, ¿no? Creamos normas, ¿no? Decidimos, hacemos política pública, ¿no? Y ¿dónde está el sentimiento, ¿no? ¿Dónde está eso que sí importa, ¿no? Que sí vale, que sí existe y que debería de también tomarse en cuenta, ¿no? Para mm. esto. Muchas gracias. No, no, sí, claro. Bueno, pues vamos a pasar a la parte final de nuestra sesión del día de hoy, que es la entrega virtual de la constancia de participación. ¿Se ve en pantalla? Disculpen. Sí, Sí, ok. Bueno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Grupo de Investigación en Derecho Animal, Movimiento Ambiental y la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, que son sus representantes, son quienes organizan este seminario permanente de ética ambiental y animal. Otorgan el presente reconocimiento al doctor César Arturo Sereno Marín por su participación como ponente en la 31ª sesión del seminario con el tema Justicia Ambiental Sentiente y Participación Ciudadana, Aguascalientes, 8 de agosto de 2025. Y firma su servidor, el doctor Víctor Hugo Salazar, como representante institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto como representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la maestra Guadalupe Castorena Esparza como representante de Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Pues un aplauso a la distancia, un abrazo, y bueno, pues esperamos contar con ustedes en algún otro momento. Pues con eso damos por concluida la sesión del día de hoy y nos vemos en septiembre. Ya este año, bueno, la vida va avanzando muy rápido. Nos vemos en septiembre. Va a estar con nosotros el doctor Miquel Torres, que también nos va a hablar sobre esos temas de ética animal, que es su especialidad. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes, a los que nos vean en el canal de YouTube, pues también les damos la despedida. Buena tarde, hasta luego.